Gracias a todos, gracias por su asistencia. Quizá este es un concepto moderno, pero que tiene una importancia y que va a tener una importancia en el futuro fundamental. ¿Por qué digo esto? A partir de los programas de la Unión Europea, del Horizonte 2020 y las nuevas directivas del año 14 de mejora de los procesos de contratación de las administraciones públicas, ha aparecido cada vez con más fuerza un concepto que es, como ha dicho muy bien Jesús, el portavoz, compra pública innovadora. Es decir, la administración del lado de la demanda necesita, para prestar los servicios al ciudadano, en las áreas de medio ambiente, en las áreas de salud, en las áreas de servicios sociales, en las áreas de infraestructura, necesita y cada año licita cientos de miles de contratos. La Administración del Estado, la Administración aragonesa, contratos que pretenden dotarse de equipos, de procesos, de proyectos, sobre todo dirigidos, como digo, a prestar mejores los servicios. De ese lado de la demanda, pues, si la Administración busca, para fomentar la innovación, que se pongan al servicio de los ciudadanos a través de esa contratación pública elementos, equipos, proyectos o procesos que no están en el mercado, tenemos un doble efecto. Primero, la Administración incorpora las últimas innovaciones a resolver los problemas que exigen la prestación de los servicios públicos y, segundo, estimula a las empresas y a las pymes a ir más allá en las ofertas, como digo, de esos proyectos, servicios. Yo puedo poner algún ejemplo, por ejemplo, cuando se equipó el Observatorio de Javalambre, el telescopio y algunas cuestiones técnicas era una oferta pública innovadora, no estaba en el mercado, con lo cual en los pliegos se incluye el porcentaje o las innovaciones a desarrollar y las empresas que van al pliego tienen que hacer sus proyectos o sus ofertas incluyendo esas innovaciones. ¿Qué conseguimos con eso? La Administración tiene, en este caso, las últimas innovaciones en esos proyectos, en estos procesos, y las empresas, como consecuencia de ese esfuerzo que tienen que hacer, se posicionan mejor en los mercados nacionales e internacionales. Yo puedo leer, por ejemplo, que incluso hay fondos FEDER para apoyar estos proyectos de innovación, que algunas comunidades autónomas están poniendo en marcha con cierta fuerza la oferta de compra pública innovadora y, por ejemplo, no hay áreas excluidas, desde medio ambiente, educación, sanidad, como he dicho, y voy a leer algún tipo. Dice, una capa semántica a través de un servicio de plataforma semántica y social para los contenidos educativos. Es decir, que en el propio programa, los programas de educación que hacemos con la educación en red, con las tablets, con los chicos, hay que desarrollar a veces contenidos que van más allá de los que están en el mercado. Entonces, el Departamento de Educación correspondiente, este es un pliego concreto ya de una comunidad autónoma, presenta un pliego con esa innovación y entonces exige a las empresas posicionarse en esa tecnología y, lógicamente, esos contenidos y esos desarrollos también son para las empresas buenos para internacionalizarse y estar y, como digo, ganar mercados internacionales. Por ejemplo, atención remota de un paciente crónico en movilidad. Pues esto no está en el mercado. Entonces, a través de las licitaciones del Departamento de Salud se pueden poner ciertas cuestiones en los pliegos de condiciones para que las empresas que están en ese sector presenten, como digo, en las licitaciones ofertas de contenido innovador. Doble dirección, pues. La demanda, que es la Administración, la que contrata esos servicios, se nutre de las últimas innovaciones y, en segundo lugar, la oferta, que son las empresas tecnológicas, son las que incorporan las últimas innovaciones para poderse llevar los contratos. Incluso se va más allá porque hay algunos tipos de contratos
donde una parte de la explotación, un porcentaje de la explotación de esos resultados de las innovaciones puede incluso ser titular también la propia administración pública o las universidades o los institutos tecnológicos o el ITA o el CITA, etcétera, etcétera. ¿Qué pretendemos nosotros? Como ha dicho Jesús Guerrero, lo que pretendemos es que el Gobierno de Aragón tome conciencia de estas nuevas tendencias que vienen en la Unión Europea. Recordemos que esto se inició, yo le comentaba antes, mucho en los programas de defensa de Estados Unidos, que presentan en los programas de defensa. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa de España está sacando licitaciones de compra pública innovadora de un radar en 3 dimensiones. Entonces, claro, esto no está en el mercado y las empresas tecnológicamente preparadas tienen que hacer su esfuerzo innovador para ganar la licitación. Lo que pretendemos es que el Gobierno de Aragón empiece con esta vía. Instrumentos jurídicos están la propia ley de contratos del Estado, con la modificación de las directivas del 14, y además lo que se llama diálogo precompetitivo, es decir, que incluso con las empresas que quedan finalistas se puede ir cerrando la definición del contenido innovador del proyecto para que al final la que presenta la mejor oferta se lo pueda llevar. Creo que hay que abrir en la Comunidad Autónoma de Aragón este campo. En algunas comunidades autónomas están haciendo ya cuestiones como Andalucía, como Cataluña, como la propia Comunidad Gallega en las áreas de salud, y yo creo que es un tema interesante que va en esa doble dirección, que la Administración se dote de productos, proyectos y servicios más innovadores y que tenga un efecto en las pymes, ¿no? Esta es nuestra iniciativa, que el Gobierno de Aragón elabore un mapa aragonés, por llamarlo así, de demanda de compras innovadoras, para que así también las empresas se puedan posicionar y se pongan en marcha mecanismos de este tipo, que además tienen financiación a través de instrumentos de los fondos europeos, del programa Horizonte 2020 y también el propio CDTI. Algunas de estas iniciativas están respaldadas por el Centro Tecnológico Industrial del Ministerio de Economía y Competitividad. Es decir, yo les podría dar ejemplos de cómo se está haciendo esta cuestión, pero aquí otro ejemplo en sanidad. Un proyecto, obtener datos reales sobre las ventajas de la aplicación de la medicina personalizada en psiquiatría. Es decir, son cosas ya muy concretas donde la Administración pone sobre la mesa este tipo de compra pública innovadora, y desde luego esta es nuestra opinión como Partido Aragonés, de que hablábamos de Industria 4.0, hablamos de compra pública innovadora, la innovación que es motor sobre todo de desarrollo para la competitividad de nuestras empresas. El Partido Demócrata Catalán ha presentado una iniciativa para aumentar el caudal del Ebro, y esto puede afectar a la reserva hídrica prevista en el Estatuto para Aragón. Bueno, esto es lo de siempre, el plan hidrológico de la cuenca del Ebro, donde hay 9 comunidades autónomas, se aprobó con un amplio consenso, con un amplísimo consenso. Volvemos otra vez a lo mismo, es decir, 1 de 9 quiere hacerse, por decirlo de alguna manera, ser el que marque las directrices de la cuenca del Ebro, que pasa por 9 comunidades autónomas. Nosotros esto lo vamos a defender con uñas y dientes, porque entendemos que no se puede tomar ninguna decisión que perjudique la ley orgánica que aprobó el Estatuto de Autonomía de Aragón, que reserva la reserva hídrica de Aragón. Ya nos quedamos un poco con el plan hidrológico de Cuenca, nos quedamos un poco descontentos porque no se había producido la inscripción de la reserva hídrica, que es lo que el Partido de Aragonés pretende, porque tiene incluso informes favorables del Consejo de Estado. Pero desde luego en este tema que no cuenten con nosotros, sino todo lo contrario, de que vamos a defender a uñas y dientes que el caudal que se aprobó por consenso del 80% de todos los miembros que tienen la opinión en ese plan hidrológico de la cuenca del Ebro, se aprobó un caudal ecológico, y ese es el que está en vigor, y no puede tocarse ese caudal ecológico unilateralmente para perjudicar, en este caso, intereses recogidos en el Estatuto de Autonomía, que son la reserva hídrica de Aragón.
Pues muchas gracias y muy buenos días.